Otro de los aspectos de la sociedad al que el marketing ha llegado con todo su potencial es el de la salud. Al respecto se ha hablado mucho, pero ¿sabemos realmente en qué consiste y cómo funciona? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Desde que la salud dejó de ser un derecho que debe ser defendido por los estados contemporáneos y se transformó en una mercancía como resultado del proceso de cesión y de concesión que han hecho los gobiernos hacia las empresas privadas, el marketing entró a jugar un rol determinante en estudiar, analizar y comprender los mercados de la salud para destinar las estrategias y los programas de marketing dirigidos a ese mercado. Por supuesto que hablar de la salud es un tema bastante complejo, sobre todo por los intereses que giran alrededor de esta práctica social y comercial. Lo primero que tenemos que decir es que el marketing de salud se focaliza en buena medida en las empresas farmacéuticas, pero no son solo ellas las que hacen marketing, también lo hacen las farmacias, también lo hacen los profesionales de la salud en los diferentes campos del conocimiento. También lo hacen las empresas que se dedican a prestar servicios de salud y también las instituciones como hospitales y clínicas. Vamos a tratar de hacer una radiografía de esto que hace más complejo el proceso. Las empresas farmacéuticas, su gran experiencia les ha enseñado, incluso se les acusa de generar virus y cosas no agradables, porque se afirma que ellas crean el virus y crean la contra, es decir, las vacunas. Para nadie es un secreto lo que hemos vivido en los últimos tiempos respecto al COVID-19 y todas las implicaciones que eso ha tenido para la sociedad en general. Estas empresas de salud, estas farmacéuticas, estos laboratorios, dedican muchísimo dinero a hacer grandes investigaciones y grandes inversiones en contratar científicos, desarrollar vacunas, desarrollar nuevas moléculas. El trabajo es gigantesco. Pero se dice incluso que no resuelven el tema de fondo, sino de alguna manera generan paliativos. De hecho, hay una reflexión generada en uno de los grandes escritores, Aldous Huxley, que se preguntaba por qué razón, si las empresas de salud dirigen su accionar hacia la cura de las enfermedades o el restablecimiento del equilibrio de la salud de los seres humanos, ¿por qué no ha sido posible salir de los lentes, las gafas, los anteojos y los lentes de contacto? ¿Por qué razón, por ejemplo, si usted tiene una fractura en un miembro del cuerpo
la salud trabaja para que su equilibrio se restituya, haciendo que el mismo cuerpo logre reencauzar sus procesos internos y vuelva usted a estar sano. ¿Por qué necesitamos unos lentes? No ha habido investigación para que el ojo retorne a volver a ver por sí solo. Preguntas que el marketing utiliza. Los laboratorios en general contratan unos representantes médicos y su trabajo está dirigido mucho hacia los médicos o hacia los profesionales de la salud, y se ha generado una nueva categoría de de trabajadores, los visitadores médicos, que van de consultorio en consultorio regalando muestras para que los médicos conozcan los nuevos productos y estos nuevos productos sean recetados a los pacientes. Todo un trabajo que no está dirigido específicamente a los consumidores, aunque los productos terminen en manos de los consumidores, sobre todo porque en el sector de la salud los consumidores no sabemos de medicamentos, ni de fórmulas, ni de recetas, y entonces tenemos que vernos sometidos a la decisión del médico. Entonces, en el marketing de salud se ha entendido que quien toma la decisión no es el paciente, sino quien toma la decisión es el médico, el especialista o no. Y entonces las empresas farmacéuticas hacen un trabajo intenso hacia esos médicos, que son quienes se hacen responsables de la salud de una persona. Hay incluso concursos entre los mismos visitadores médicos, hay algunas concesiones y premios se le dan a los médicos que más receten. Es decir, todo un trabajo que no está partiendo realmente de los deseos del consumidor, sino está partiendo de lo que la empresa descubre científicamente y se lo quiere poner al servicio del mercado. Las empresas farmacéuticas entonces hacen una labor gigantesca y por momentos muy utilitarista, como lo hemos visto en este canal. Para nadie es un extraño, no es extraño ver lo que acaba de suceder con esta pandemia en la que aún seguimos viviendo, con el precio de las vacunas, con las condiciones de entrega, con el secretismo que ha girado alrededor de estos procesos. Muy bien. Entonces tenemos unas empresas farmacéuticas que trabajan de esa manera, pero también tenemos las farmacias, que algunas de ellas tienen conexión con las empresas prestadoras de salud y a través de ellas, en acuerdos que se establecen, se hace su labor. Y estas farmacias tienen, digamos que, dos grandes tipos de productos: aquellos que son recetados por un profesional y aquellos que se le llaman OTC, over the counter, que son aquellos productos que son de libre venta y que las farmacias se encargan de mercadear, sobre todo aprovechando la figura del farmacéutico, en quien las personas suelen confiar. Por ejemplo, una persona va, a lo mejor con una fórmula médica, y pregunta su costo, y si le es muy costoso, entonces le dice al farmacéutico que le recomiende un sustituto, y el farmacéutico lo hace. Hay una gran credibilidad en esa figura y las personas terminan simplemente obedeciendo lo que el farmacéutico le recomienda. Las farmacias entonces tienen una buena parte de productos que ellas mismas recomiendan
Y obviamente que algunas empresas farmacéuticas, estos laboratorios, también visitan a las farmacias para promover la venta de un producto o una marca. También el marketing de salud está en los profesionales de la salud. Aquellos señores que tienen su propio consultorio y por supuesto que su calidad depende de los aciertos que tengan los pacientes, pero también depende de qué tan exclusivo es su conocimiento. Todos sabemos que hay una serie de enfermedades no muy conocidas, extrañas por decirlo así, para los cuales no hay muchos profesionales especializados. Entonces quienes lo logran, como decimos popularmente en Colombia, hacen su agosto porque imponen las condiciones de tarifas, de momentos de atención, de circunstancias de atención, y entonces estos señores hacen una labor muy importante y trabajan para sus pacientes, y muchos de ellos tienen unos contratos con las empresas prestadoras de salud y entonces tienen un doble rol. El rol del médico de una empresa prestadora de salud, que en Colombia llamamos EPS, a la que los usuarios les pagamos de nuestro salario y nuestros empleadores pagan otra parte, y fuera de eso el Estado les da un dinero adicional. Entonces estos médicos tienen un rol como prestadores de salud independientes y al mismo tiempo un rol como prestadores de salud bajo un contrato que tienen con las empresas prestadoras de salud. Estos profesionales de la salud, muchos de ellos lo hacen demasiado eficiente su trabajo. Conozco casos de médicos pediatras, por ejemplo, que mantienen actualizándose, se van, por ejemplo, cada año a Estados Unidos, dejan un médico sustituto, pero se encargan de estar permanentemente en contacto con sus niños, pacientes. Incluso algunos de ellos le traen unos regalos cuando regresan de su proceso de capacitación, y hay una conexión entre padres, niños y el mismo médico. Estos profesionales de la salud tienen unos consultorios donde tienen unas agendas de trabajo y de visita, unas circunstancias de atención, digamos que en términos generales agradables, y en ello han avanzado muchísimo. Muy bien. El otro aspecto de la salud tiene que ver entonces con estas empresas que en Colombia se llaman EPS, que han sido concesionadas por el Estado para prestar la salud. Entonces el Estado les da como una autorización, y ellas recogen los dineros de sus pacientes y de sus empleadores, y fuera de eso reciben del Estado una cantidad de dinero, de lo que se conoce como capitación, cierto dinero por cada usuario que tiene. Y entonces pues obviamente que esta empresa lucha para que la gente no se enferme, o incluso a veces los procedimientos médicos toman mucho tiempo por muchas razones, pero una de ellas es el tema económico. Estas empresas a su vez contratan a otras, que son las instituciones prestadoras de salud, que son los hospitales y las clínicas, y entonces el paciente las visita. Aquellas clínicas o aquellos hospitales que tienen un convenio con la empresa prestadora de salud. Y en ese sentido estas empresas han mejorado, han crecido, no siempre bien, incluso algunas han tenido problemas financieros porque la misma ley les da mucha libertad, y entonces a veces terminan los dineros de la salud invertidos en inmobiliarias y en otras cosas.
De hecho, se les permite hoy que la EPS tenga una propiedad incluso de los hospitales y las clínicas, y se hace una especie de integración vertical, como se le conoce, pero que a veces no es muy conveniente para el paciente. Estos hospitales y estas clínicas hacen un trabajo serio. Esta es la parte que muchas veces no se ve bien, no se aprecia en sus justas dimensiones, porque esas instituciones prestadoras de salud son aquellas con las que los pacientes tenemos contacto. Allá vamos a que nos hagan exámenes de laboratorio, a que nos atiendan los médicos, a que nos hospitalicen, a que nos operen. Es decir, esa empresa hace un trabajo el que necesita hacerse en contacto con el paciente. A veces los pacientes no sabemos bien cómo funciona esto, y entonces depende de las ciudades y las circunstancias. A veces son muy pocas IPS, hospitales y clínicas, y entonces se acumulan los pacientes y hay una serie de dificultades impresionantes. Todo siempre en función de satisfacer a los mercados. Para ello, incluso estas empresas se apoyan en organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que protegen la salud como derecho, que incluso en el caso de varios países de América Latina, la salud ha sido privatizada y hay una muy poca porción del mercado que es controlada todavía por el Estado y los gobiernos a través de sus propios mecanismos, y entonces esto ha generado unas grandes dificultades para los pacientes, sobre todo porque muchas organizaciones de esta naturaleza enfatizan más sus intereses económicos que los intereses de la población. Al fin y al cabo son empresas que buscan, desde la perspectiva del marketing, obtener utilidades, acumular capital, más que satisfacer el mercado. Sobre todo porque estas organizaciones, por su misma naturaleza, están protegidas por el Estado y por el gobierno, y ello hace que muchas de ellas sean abusivas. Para nadie es un secreto que a veces uno solicita una cita y pasan 3-4 meses con un médico especialista y no llega a la cita, y esto ha generado una dinámica muy complicada. Entonces, si la salud siguiese siendo vista como un derecho, el marketing no tendría mucho que hacer, más allá de hacer una actividad preventiva, porque a un Estado le interesa que la gente no se enferme. Entonces, más que hacer campañas correctivas o de curación, conviene más hacer una campaña de marketing social para que la gente proteja su propia salud. Pero cuando la salud es una mercancía, el marketing recurre a todas las estrategias posibles para que estas empresas sean cada vez más exitosas y estas empresas logren alcanzar sus propios objetivos alrededor de sus intereses económicos. Esperamos que con esta nueva reflexión sobre el marketing y su manifestación en la salud, sigamos contribuyendo con alegría, con muchos sueños de seguir aportando a estas sociedades que necesitan conocer cómo funciona el marketing en estas condiciones contemporáneas. Y sobre todo en un tema tan trascendente como la salud, que incluso cuando esta no opera bien, surge otro marketing del que posteriormente hablaremos, el marketing de funerarias. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.